Dios les bendiga esta hermosa mañana y una vez más estamos aquí con tu programa Unidos en el Amor de Cristo. Y bueno, queremos presentar a las personas que están una vez más con nosotros, que yo creo que ya los conoces. Queremos en este momento presentar a mi compañera, a mi esposa. El Señor te bendiga. Estamos aquí dándole gracias a Dios por este nuevo programa que vamos a tener, que es bien importante. Pon mucha atención, coge un papel, lápiz, para que puedas apuntar las citas bíblicas y para que puedas apuntar también de lo que se va a tratar este estudio, que es bien importante. Bueno, está con nosotros el salmista, hermano y amigo en Cristo. Bueno, mucho gusto de estar de nuevo por acá, una bendición. No se vaya de la sintonía y, como le decían, tome nota porque seguramente Dios va a hablar a nuestro corazón de una manera especial y hay una palabra libertadora para nosotros en esta hora. Ok, bueno, vamos a iniciar con oración. Tú que estás ahí atrás del televisor o de la internet o el WhatsApp, lo que sea, queremos invitarte en este momento que nos apoyes. Vamos a orar y queremos poner esta plática que vamos a tener en las manos de Dios, que el Espíritu Santo nos guíe ante todo y que vaya el programa caminando, vengan sucediendo los milagros sobre tu vida. Bueno, Adrián, vamos a iniciar y acompáñanos con esta oración. ¿Sí, claro que sí, Padre, venimos delante de su presencia, Señor, agradecidos por la oportunidad que nos da, Señor, en esta hora de compartir esta palabra, Señor, de hablar, de anunciar a nuestros hermanos tu salvación. Espíritu Santo, te pedimos que los oídos de aquellos que tú has preparado para este tiempo estén atentos al clamor, Señor, del Espíritu, para que escuchen tu palabra, Señor, y que esos que están propuestos, Señor, para este tiempo a través de este programa reciban la instrucción del Espíritu Santo, se conviertan de todo su corazón para que vengan a sus vidas tiempos de refrigerio. Oramos, Señor, por la gente que está en esta televisora, Señor, por todos aquellos que trabajan aquí. Te damos gracias por su gerente general, Señor, por Grace, por Jolie, por cada uno del personal administrativo y técnico, Señor. Bendecimos la obra del Evangelio a través de estas ondas televisivas. Bendecimos la familia en Ciudad Juárez, en El Paso, Texas, en Las Cruces y hasta donde llega esta señal, en el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Bueno, Dios te bendiga. El programa pasado hablamos de los milagros, cómo recibir tu milagro. Bueno, hoy queremos seguir con este tema, pero ver qué es lo que está impidiendo el que tú puedas recibir ese milagro. Aunque estamos en la época de los milagros. Yo, antes de empezar a leer la palabra, déjame compartirte un testimonio. Estoy visitando a un compañero, un hermano de Juárez que se congrega ahí con nosotros. Está poco grave. Esposo de mi hermana Noemí, está en el Seguro Social y fui a orar por él y había una persona anexa a una cama que estaba por ahí en estado de coma con cirrosis y ya estaba amarillo, no podía hablar, lo tenían entubado. Y yo oré por mi hermano y al salir sentí en el espíritu regresarme y orar por esta persona y le dije a la esposa que está ahí, le dije, ¿me permites orar por este hombre? Sí, como oré, reprendí lo que el espíritu me dio, estaba amarillo este hombre. Ayer me dio la noticia que ya había recobrado su color, que ya estaba comiendo, ya no estaba entubado. Gloria a Dios. Es que estamos en el tiempo de los milagros, así que prepárate, ¿verdad? Mi hermano Juan Espinosa ahorita va a ser operado a la 1, también estaremos orando por él, por esa, el ojo, ¿cómo se llama? Catarata. No, la córnea, ¿cómo se llama? Córnea, el desprendimiento de la retina. Entonces vamos a aclarar un milagro también sobre la vida de mi hermano Juan. Pero déjame leerte la palabra antes de que entremos. Y yo quiero empezar leyendo aquí en Mateo capítulo 18 y versículo 21 son algunos versículos, así que quiero que oigas, porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Así que esta palabra que vamos a leer yo creo que va a abrir tu corazón y esa fe se va a activar también en el nombre de Cristo Jesús. Dice la palabra del Señor en el capítulo 18 del Evangelio de San Mateo, verso 21. Entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Jesús le dijo, no te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Wow. Sigue Jesús, tremendo, ¿eh? Yo creo que Pedro por ahí trae algún resentimiento con alguno de los discípulos del maestro, ¿no? Por eso viene esta pregunta. Por lo cual,
el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo, postrado, le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios y haciendo de él, le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo, como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial, y ponga atención en esto, así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Fíjate bien, Adrián, y tú, Lidia, muchas veces, y estoy hablando del pueblo cristiano, olvídese de los que no son cristianos. Esto que voy a compartir es para ti, que ya conocen la palabra. El problema y el engaño de Satanás que trae a la iglesia de Cristo es que mete un conflicto, mete un problema, mete un pleito y la gente viene a la iglesia, diezma, ofrenda, sirve en la iglesia, pero trae ahí una herida en el alma, trae una falta de perdón. Y cuando la persona no perdona, acabamos de leer, y hablando el Señor, dice: si tú no perdonas, tampoco tus pecados te serán perdonados. Y lo que te voy a decir es grave, muy grave. Si tú no perdonas, tu destino es el infierno. No importa que sirvas en la iglesia, no importa que estés diezmando, no importa que ores y los demonios se te sujeten y los enfermos sanen. ¿Por qué? Porque tienes que aprender a perdonar. Así que vamos a entrar con este tema, el perdón. Y yo, Adrián, o tú, Lía. Mira, yo quiero decir entonces por qué muchas veces el pueblo de Dios ora y pide a Dios un milagro y el milagro no sucede. Entonces, en otras palabras, no sucede porque hay requisitos que estipula la Biblia que nosotros debemos de guardar. Por ejemplo, cuando leemos aquí en Éxodo 15:26 dice, o sea, el pueblo quería ver milagros y Dios le dijo: mira, si escuchas atentamente la voz de Jehová, tu Dios, y haces lo recto delante de tus ojos y das oído a sus mandamientos, en otras palabras, guardas todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios la enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu Dios. Entonces hay requisitos: escuchar la voz de Dios. Tenemos que aprender a escucharla. Y ahorita, ¿cómo podemos escuchar la voz de Dios? A través de escudriñar la palabra. La fe viene por el oír y el oír Romanos la palabra. 10:17. Y luego Así es. dice: si hicieres lo recto. Muchas veces somos cristianos, pero somos cristianos que no hacemos lo recto. Andamos en nuestros propios caminos, hacemos nuestra propia voluntad. Y entonces todos esos son impedimentos. Y luego dice aquí: si guardares, en otras palabras, si obedecieras sus mandamientos, que anduviéramos haciendo la voluntad de Dios, dice, entonces, yo soy Jehová tu Dios, soy tu sanador. Dice aquí, o sea, que si tú quieres sanar, bueno, yo te doy la sanidad, pero primero, mira, aquí hay un trasfondo. Primero tienes que andar en rectitud, tienes que andar como un verdadero cristiano, no un wishy-washy, ¿verdad? Bueno, yo Sino creo un que ahí cristiano aplicamos verdadero. lo que dijo Pablo a la iglesia de Corintios 5:17, ¿no? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura Claro. es. Las cosas viejas pasaron. O sea, Sí. en otras palabras, Adrián y tú, Lidia, nosotros como una nueva criatura no podemos almacenar corajes, odios, Claro. rencores, envidias, celos. ¿Por qué? Porque es una puerta que abrimos a Satanás y a los demonios, ¿no? Así es. Y el engaño de tanto cristiano que está dentro de las iglesias, que ve al hermanito y le da la espalda porque no lo soporta, porque no lo aguanta, etcétera. Porque roba, O porque hace algo, ¿no? miente, O o sea, miente. y no somos perfectos, Sí. pero tenemos que andar en integridad. Y es que son muy buenos para juzgar, Adrián. Muy buenos para juzgar hablando de nuestros hermanos, ¿no? Ay, pues, ¿quién se cree? ¿Por qué trae ese carro? ¿Por qué esto? ¿Por qué esto otro? Y estamos abriendo puertas. Entonces, si tú estás en Cristo, ¿verdad?
tienes que cambiar tu actitud, tus pensamientos, tu manera de hablar, tu manera de ser. Porque dice, Claro. si tu enemigo te pide comer, dice, dale de comer. El problema es que nosotros, ¿qué le vamos a estar dando de comer? Le queramos dar veneno, ¿no? Para que se muera pronto. No, pero por Oramos eso- para que se muera. Pero por eso hay sensación. mucho cristiano frustrado, precisamente enfermo. así enfermo. Y O sea, y arruinado. económicamente. Y que dice, Dios no me oye, Dios no me ama. No, Dios sí te oye, Dios te ama, pero Dios te dice, ¿sabes qué? Claro. Alíñate por la derecha, andas muy apartadito. Eso es como un protocolo del Espíritu. Claro. Iniciamos en el tema de la importancia de recibir los milagros, pero los milagros, como dice la pastora y como lo leyó, hay unos requisitos que son necesarios y son importantes. No queremos decir que por eso no puede recibir un milagro una persona. No, hay personas inconversas que reciben milagros. Como pero, por la que oré esta semana. Exacto, pero el punto es que el milagro más grande que un ser humano puede recibir es la salvación de su salvación. alma. Y a partir de la salvación de su alma, o sea, podemos ver que un milagro como el de Lázaro, Lázaro resucitó de entre los muertos y resucitó a su misma vida de pecado. ¿Cierto? Pero cuando Jesucristo vence en la cruz del Calvario, va a los infiernos, arrebata las llaves y sube, a partir de entonces se gesta el poder de la resurrección. Y el poder de la resurrección desata milagros poderosos y sobrenaturales a través de esa conversión, de ese nuevo nacimiento, a través de escuchar atentamente la voz, a través de reconocer nuestra condición humana pecaminosa, de humillarnos, de arrepentirnos, de pedir perdón. Y cuando nosotros entramos a esa etapa que usted mencionaba de perdón, de nosotros entender que la parábola que usted leía, pastor, hace un momento, dice que el perdón, que aquel hombre debía mucho y otro le debía poco. Casi nada. Hay gente que te ha dañado, que te ha lastimado, que te ha robado, que te ha insultado, que te ha levantado falsos, y esos son como una deuda pequeña que te hicieron a ti, y el Espíritu Santo nos habla en esta parábola a que nosotros abramos nuestro corazón y perdonemos a grande escala, porque a nosotros se nos fue perdonada la vida. Sí, La lo que dice vida. Cantares, ¿no? Las zorras pequeñas destruyen los Destruyen. grandes viñedos. Fíjate, ahora, el asunto es que a veces oramos por las personas, pero estamos orando y no vemos que sanen. Y el problema es que les vienen dolores de cabeza, les viene que migraña, que dolores de la columna, que de la cintura, que de los chamorros, que de la rodilla, Ajá. que del codo, Dolencias. que los dedos, que los ojos, y lo dicen, pastor, ore. Y bueno, ya estamos orando y orando. Pero sabes que no abren su corazón porque dentro de ellas hay odio, no pueden soportar a aquella hermana, a aquel hermano, le tienen envidia o no le tienen envidia, o sienten algo dentro de ellas porque sencillamente le cae mal. Pero fíjate, ahorita hablábamos, por ejemplo, la importancia del perdón. Porque, por ejemplo, el perdón que tenemos que brindar nosotros Es como una seres llave. humanos es una Sí, llave, es pero una es una llave. extensión del cielo. Porque Sí. miramos que la salvación, ¿cómo viene? O sea, la salvación dice que tenemos que ir delante de Dios y arrepentirnos, pedirle perdón. Y Él nos perdona. Y entonces, cuando Él nos perdona, entonces somos partícipes de la gloria de Dios. Somos partícipes de todas sus bendiciones. Claro. O sea, y entonces esa bendición, ese perdón que Dios nos otorga a nosotros tenemos que extenderlo hacia los demás. Y entonces esa es la llave para que ellas puedan ser salvas o sanas también. Claro. Y nosotros. Yo Por les digo supuesto. muchas veces, tú no puedes dar lo que tú no tienes o no has recibido. Exactamente. Si tú no has recibido el perdón de tus pecados, no puedes dar Exactamente. ese perdón. O sea, podemos Pero cuando mirar que tú es un recibes perdón de caminito. pecados, ¿qué es lo que viene? Viene paz, armonía, tranquilidad, amor, Prosperidad. todo, viene todo. Es un Es cambio de paquete vida completo. completamente. Y dice Éxodo, y ninguna de las enfermedades, dice, a las que puse, envía a los egipcios, vendrá dice, sobre ti. vendrá o enviaré sobre ti. O sea, ¿qué quiere decir? Que el mundo está lleno de enfermedades, está plagado del SIDA, de enfermedades venéreas, enfermedades X, Cáncer. cánceres, ¿verdad? Pero dice, esas son para ellos que no me conocen, esas no las voy a enviar a ti. O sea, tú tienes una protección, una coraza que viene de parte mía para ti. Pero ¿qué pasa? Que el pueblo de Dios está padeciendo las enfermedades de los egipcios. Así es. O sea, del mundo. Déjame decirles, tenemos una línea de oración, puedes llamar 915-532-8518. Llámanos, 915-532-8518. Hay personas ahí recibiendo tu llamada. Si está ocupada la línea, vuelve a llamar hasta que reciban tu llamada. Esta es la fe.
porque el que persevera alcanza. Y yo sé que hay personas en este momento que están sufriendo de dolores en su cuerpo, ¿no? Mira, yo tengo 65 años y gloria a Dios que yo estoy sano. No tengo nada, ni me acaba de hacer un chequeo. Acá mi esposa ya me sacó una aseguranza, dijo que piensa que ya me voy a ir, no sé qué. No, ya me aseguró por $100,000. Dios nos ha dado la capacidad de la inteligencia. Pero bueno, no le hace, ¿no? Dije, vamos a sacar la aseguranza y sirvió porque me hicieron un chequeo y salí excelente. Entonces, yo creo que el principio de tu salud, decía ahorita Adrián, el milagro más grande es el perdón de tus pecados. El que tú recibas a Cristo verdaderamente en tu corazón, no de dientes para afuera. Claro. Sino hacia adentro. Que venga y cambie tu manera de pensar, tu manera de hablar, tu manera de mirar y tu manera de escuchar. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios. Pero fíjate lo que dice aquí, dice, ninguna de las enfermedades que envía a los egipcios las enviaré a ti, porque yo soy Jehová, tu sanador, Jehová Rafa, o sea, tu sanador. Entonces, Dios es nuestro médico, es nuestro sanador. O sea, el pueblo de Dios tenemos que vivir en armonía, en paz, viviendo una vida plena. Invalidamos lo que dijo Isaías 53, ¿no? Por sus llagas hemos sido sanados. Sí. O sea, entonces estamos diciendo, tu sacrificio, Jesús, no sirvió. Fue en vano. No, Así es. Sí tú me sirvió. dices la sanidad, pero no la quiero, tengo que ir con el doctor. Pero si no perdonas, pues ¿sabes qué? Los demonios, dice que este fue metido para que los verdugos lo maltrataran. ¿Sabes qué? Estos verdugos son los demonios. Sí. Entonces tú tienes demonios de enfermedad. Ay, pero ya recibió a Cristo, pastor. Sí, pero si no has perdonado, ahí está un área que está infectada, oílo bien, como un cáncer pequeño que va creciendo y va a contaminar todo el templo. Así que cuidado, tienes que aprender. Hoy es día de perdón en tu vida. Hoy es día de sanidad para ti. Decide, no importa lo que te hagan, que te violaron, que te maltrataron, que te divorciaron, que te dejaron, que te engañaron, que te robaron, que te hicieron esto, que aquello, no importa. Yo creo que vale más la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario y que Él murió y resucitó para darte vida y vida en abundancia. Y en este momento yo te digo, si tú crees a lo que estamos hablando, el milagro está tocando a las puertas de tu corazón. Número 23, 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Y Él dice que Él es tu sanador, entonces Él es tu sanador. Nada más necesitas creerle en ese momento, decir, si es cierto, Dios es mi sanador, yo no tengo por qué estar padeciendo esta enfermedad de cáncer, de diabetes, que es una de las enfermedades de la depresión. Otra llave, la fe. La fe. Una de las llaves, el perdón, otra de las llaves, la fe. La fe, Qué creer. Increíble. Este es su programa Unidos en el Amor de Cristo y tenemos una línea de oración. El tema, la tertulia que hoy nos acompaña es los milagros. Los milagros están vigentes hasta el día de hoy. Usted puede recibir un milagro, pero el milagro más grande es la salvación, el perdón de nuestros pecados, pero eso solamente como la visa para entrar al reino, porque en el reino están los frutos del Espíritu, están los dones de Cristo a la iglesia, están los dones del Espíritu Santo, y todo eso es una carrera ascendente que el Hijo de Dios, que el hombre, la mujer que recibe a Cristo genuinamente en su corazón, puede ir avanzando. Por eso es la importancia de asistir a la congregación, ir a la iglesia. La iglesia es un edificio en el cual nosotros nos reunimos y que le da mantenimiento a nuestra fe, que nos da, es como una universidad que nos enseña a caminar las pisadas del Maestro. Usted y yo tenemos una gran oportunidad y una gran libertad en este país de poder asistir a la iglesia y escudriñar las Escrituras, escuchar un sermón, analizarlo y luego salir de ese lugar y vivir la experiencia que es la libertad en Cristo. ¿Por qué? Porque las promesas de Dios y los mensajes en donde Dios dice te bendeciré, todas esas son solamente para los hijos, no son para los de afuera. Es para los hijos. Si tú eres un hijo de Dios y estás pasando una situación dolosa en tu vida, en tu vida familiar, en lo ministerial, estás desanimado, te han pasado cosas que te han marcado y no las has podido soltar, el mensaje es claro: perdona, porque todo lo que te hicieron es pequeño para lo que Él te perdonó. Y te sigue perdonando. Amén. Aparte. Sí. Ariel, la otra vez que estuviste con nosotros, la vez pasada, yo te preguntaba qué había pasado en Perú. Y nos dejaste en el limbo, no nos dijiste nada.
hubo milagros, ¿qué sucedió? Sí. Salvación, ¿qué es lo que pasó? Cientos de personas en una campaña en el pueblo de Uchiza. Cientos de personas vinieron a hacer una oración de Gloria a arrepentimiento Dios. después de que se compartió el evangelio de una manera sencilla. El perdón, la oportunidad de venir. Aparte, una vez que se ministró en la salvación, y a partir de entonces el Espíritu Santo no se deja esperar. Amén. Vinieron a esa reunión mucha gente inconversa en su gran mayoría, un pueblo de 25,000 personas en la selva, en el Amazonas del Perú. Vino el diezmo de esa gente, vinieron 2,500 personas. La primera vez vinieron 1,200 más o menos el primer día, pero después de los milagros y después de lo que el Espíritu Provoca. Santo hizo, ¡fum!, se nos llenó. Y esa noche jugaba el Perú contra Uruguay, y esa noche había una amenaza de tormenta tremenda, pero el Espíritu Santo llevó a los que tenían que llegar a ese lugar. Entre ellos vino una joven que había tenido un accidente, una mujer joven, tal vez unos 27 años, no lo sé. Tenía 3 años aproximadamente postrada en una silla de ruedas. Se le ministró la palabra, se le habló del poder del nombre de Jesucristo. A la distancia se le dio la opción de ¿crees o no crees? Y ella dijo, creo. ¿Recibiste al Señor? Sí. Es tu derecho legal levantarte de esa silla de ruedas. Ayúdenla, la levantaron, empezó caminando 10 pasos apoyada, el regreso ya en vez de 2, solamente una persona, y el retorno comenzó a caminar. Gloria a Dios. Acabo de recibir la noticia por uno de los pastores de allá del Perú que se está congregando en la Alianza Cristiana y Misionera de allá en la Fíjate, iglesia. Bueno, Gloria a eso es lo que hace el Señor. O sea, Y la gente, pastora, la gente ve a esa mujer ir a la iglesia, la que iba en silla de ruedas, caminando al servicio. O sea, la evidencia de las cosas preciosas que Dios la hace, ¿no? evidencia de que la palabra de Dios es verdad. Exacto, los O sea, milagros son el resultado del evangelio, no de una doctrina, no de una iglesia, no de un hombre. Son el resultado del Sí, evangelio pero de fíjate, Jesucristo. me encanta lo que tú dices. Esa mujer, le dijiste tú que si ella creía tenía ya el derecho legal para levantarse. Ella se apropió de la Exacto. palabra de Dios. O sea, eso es bien importante, porque mucha gente, ay, Dios quiere sanar a todos los demás, pero a mí no, con este dolor de rodilla. No, Dios quiere sanarte a ti. Lo dice, Dios mi no hace dolor. acepción de Dice, mi personas. dolor. Claro, se apropia. Mi enfermedad, no es tu dolor ni es tu enfermedad. Colosenses dice que Él llevó nuestras enfermedades, nuestros dolores, todo en la cruz del Sí, Calvario. Pero ¿sabes qué? ¿Por qué la gente no se apropia? Porque no conoce la palabra de Dios. Claro. Dice, mi pueblo pereció por falta de conocimiento. Y el pueblo de Dios está lleno de conocimiento aparentemente, pero la gente no conoce a profundidad realmente lo que la palabra de Dios dice, porque nada más escuchan aquí, escuchan allá, pero no vienen a la fuente, que es la Exacto. palabra de Dios. Exacto. O sea, si se vienen y se meten a la fuente, que es la palabra de Dios, entonces la fe viene por el oír o por mirar o por leer. La palabra de Dios tiene un poder que si pudiéramos mirar nosotros el poder tan grande que sale de la palabra de Dios para nuestras vidas, cuando nosotros la escudriñamos y la creemos. Claro. Entonces, por eso es bien importante, apropiate de esa palabra, apropiate de ese milagro, Así porque es. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Así Así es. Y hablamos de un evangelio contemporáneo que no pasa de moda, que siempre tiene ese poder y esa autoridad, que hay millones y millones de testimonios alrededor del mundo de lo que Dios está haciendo. Pero una vez que usted recibe un milagro y no se convierte a Jesucristo, se puede quedar con un milagro pasajero hasta el día que se muera. Pero el día que muera, ¿qué recompensa dará el hombre por su alma? ¿Cómo será? Ahora, hablamos no solamente de aquellos inconversos que reciben un milagro, sino hablamos de un pueblo de Dios dañado, de un pueblo de Dios que, como dice usted, lleno de teología, de teoría, pero falto de práctica, Y de falto de conocimiento fe de la y falto palabra de de poder, ¿es cierto? Entonces, la palabra dice que mi pueblo fue llevado cautivo porque le faltó conocer a Dios. Así es. Conocían los rituales, conocían los horarios, conocían las aromas, las esencias, conocían todo, pero no conocían al Dios de la Biblia. Y eso es lo único que nos puede hacer libres,
y vivir una vida en libertad, conocer al Dios de la Biblia. El miércoles pasado estuvimos aquí, hicimos una convocatoria y damos gracias al Señor porque llegaron personas a la iglesia que necesitaban un milagro. Y hoy vas a estar de vuelta orando por los enfermos. Claro que sí, Hoy vamos a las estar, 7. una vez más vamos a estar ungiendo. ¿Dónde estamos ubicados? En Litreviño y 1421. Pelicano, 1421 Pelicano, ¿verdad? Pero es la esquina, hay una taquería muy famosa mexicana. Atrás de esa taquería nosotros estamos, ahí hay un sign grande. A las 7 de la tarde vamos a estar llevando un tiempo de alabanza, adoración, y también vamos a compartir la palabra de Dios y por supuesto estaremos orando por los enfermos. Pero el milagro más grande no es un milagro físico, es el milagro de la vida. Vamos a un corte musical y luego regresamos contigo, Adrián, y seguimos en esta plática tan interesante. Bueno, no te despegues, estamos aquí contigo. Este es tu programa, Unidos en el Amor de Cristo. Ya regresamos, qué bueno que estás ahí esperándonos. Y bueno, déjame decirte que nos quedamos, antes de que llegara este corte musical, estaba nuestro hermano Adrián compartiendo el lugar donde vamos a estar esta tarde, y queremos que vengas, traigas a los enfermos. Nosotros creemos en los milagros porque los estamos viviendo, los estamos viendo. No hay semana que no veamos un milagro, que veamos una sanidad. Y tú, Adrián, nos compartías ahorita también de un milagro tremendo en la familia. Esto es algo extraordinario. Yo quiero compartirles a ustedes con mucho respeto. Mi familia estaba pasando por un proceso difícil, ya que mi mamá, una señora de 75 años, sufrió una dolencia en el abdomen, en la parte baja de su abdomen. Para esto yo iba a la gira al Perú, y cuando me iba, me dijeron, pues mi mamá le duele el estómago, y tengo un hermano que es médico que la atendió inmediatamente, la revisó y le dio un tratamiento previo para tratar de que saliera ese dolor, esa molestia. Yo me fui al Perú y regresé. Cuando regresé después de 15 días, mi mamá no estaba mejorada, estaba peor. La trajeron acá al hospital, la revisaron y le encontraron que tenía agua entre la bolsa del estómago y la piel. Es decir, cuando comía algo, pues había una presión extraordinaria que le dolía, que era lo que le provocaba el dolor. A final de cuentas la intervinieron, le hicieron varios estudios, la intervinieron y le sacaron 3,5 litros de agua de su vientre. Entonces ella, por supuesto, que vino a mejoría de las dolencias, pero al examinar el agua y al hacerle algunas pruebas encontraron cáncer en su intestino grueso, inoperable, y hicieron un poco más de pruebas también en México, y le hicieron las valoraciones a esas pruebas y ella salió positiva para cáncer. Eso estoy hablando de que el martes de la semana pasada nosotros teníamos ya un dictamen médico que decía cáncer inoperable, y le tocaba ir a uno más, pero ya con la oncóloga aquí en el hospital, aquí en El Paso, para que ya le diga cuáles son los tratamientos. A seguir, el tratamiento, exacto, lo que se va a hacer. El miércoles nosotros estábamos aquí hablando de un Dios de milagros. Yo vengo de una gira en la que vimos milagros. No es fácil para un predicador que Dios usa por su misericordia en milagros, Amén, ver a un familiar, en este caso mi mamá enferma, con un problema tan tremendo. No es fácil correr como cuando se para en el micrófono y Dios te puede hacer libre. La atmósfera, la emoción no es fácil. Pero aún así, ese miércoles yo le dije a mi mamá, dígale a mi hermana que la traiga al servicio de esta noche, porque vamos a hablar acerca de los milagros, de cómo Dios desea en su corazón que tengamos salud conforme prospera nuestra alma. Amén. Como le digo, ese miércoles tuvimos la bendición de no solamente muchas personas que llegaron por la convocatoria aquí en Canal 38, sino también llegó mi mamá. Recuerdo que estábamos ahí, hicimos el llamado para ungir a los enfermos y para declarar. La palabra dice, únjalo con aceite y la oración de fe sanará al enfermo. Mi pastora aquí al lado mío, ella comenzó a orar por mi mamá. Y antes de eso,
El evangelista del Perú con quien yo tuve la campaña allá también oró por mi mamá. Y luego el apóstol Juan Campos se enteró, habló conmigo, me dijo, siervo de Dios, yo también comienzo un ayuno y oración por su mamá. Mi pastor estuvo orando la iglesia, estuvimos orando la de Juárez, la del Paso. El miércoles se oró por ella, se ungió con aceite, se declaró una palabra. El jueves seguimos orando y ella el viernes tuvo una cita con la oncóloga. La siguiente cita con ya un dictamen médico de cáncer inoperable. Y el viernes, después de un estudio más y de la oncóloga revisar todo lo demás, para la gloria de Dios, el último estudio salió libre de todo Gloria a cáncer. Dios. Aleluya. Libre, mi mamá no tiene más cáncer. Esas son las cosas preciosas que Dios hace cuando nosotros nos acercamos confiadamente a la roca de nuestra salvación. Esta tarde estaremos hablando del poder de Dios a través de su palabra. Contaremos algunas historias bíblicas de cómo Dios sanó a alguien y también contaremos algunos testimonios actuales de que el mismo Dios que usaba la sombra de Pedro para sanar a los enfermos es el mismo Dios que en esta noche puede hacer algo maravilloso. Estás teniendo problemas con alcoholismo, tabaquismo, drogadicción, financieros. Los problemas son parte de la vida, pero Jesucristo es la solución a todos. Pero fíjate, Dios sanó a Chito de cáncer. Pero Chito, donde quiera que le decían que iba a haber alguien que oraba por los enfermos, ahí estaba. Ahí está. No sanó al principio, tardó tiempo, pero ahí estaba. O sea, no quitaba el dedo del renglón. No me di cuenta cuando me Chito, sanó. y no supo cuándo lo sanó de cáncer. Sí, no supe, pero yo, bueno, hasta los hermanos decían, ay, pastor, pues, bueno, todavía no era pastor en ese tiempo, ¿no? Ya era. Bueno. Todavía no es en la metodista. Me decían, ay, hermano, pues que usted es un estuche de enfermedades, ¿o qué? Pues cada vez que viene alguien o llama al pastor para orar por enfermedades, usted pasa. Digo, ese es asunto mío. Yo voy a pasar y yo paso. ¿Por qué? Porque uno lleva la carga, uno trae el problema. Mira, desapareció. A lo mejor era una falta de perdón por ahí. Probablemente Dios Y yo creo que estaba sí, trabajando. y yo creo que sí, no, por ahí hay un resentimiento con mi familia y Pero yo creo déjame que decirte. ahí fue donde yo creo que Dios me sanó. O sea, pero la gente tiene que darse cuenta que quizás va a la iglesia y no pasa nada. Pero si sigues insistiendo, o sea, la fe, sigues escuchando, supuesto. escuchando la palabra de Dios y no sabes en el momento, en el tiempo que esa fe tuya se abre, se desata y en ese momento opera el milagro. Como aquella mujer que vino con el juez para que le hiciera justicia, ¿verdad? Hazme justicia. Y ahí estaba, Iba. ahí estaba, hasta La que llegó este juez. Ya me persistencia. tiene cansado, ya me tiene harto esta mujer. Cansen Ya a haré Dios. justicia, ¿no? Cansen a Dios, por favor. Entonces, Cansemos. yo creo que tú tienes que aprender, ¿no? A perseverar. Que persevera alcanza, Así definitivamente. es. En la iglesia, pastor, en la iglesia de Aposento Alto Ciudad Juárez, estuvimos ministrando también este mensaje de sanidad y milagros en la actualidad. ¿Cuántas personas han venido? Vino una mujer, yo lo sé por testimonio de ustedes. Así es. Una persona, yo dije una palabra que el Espíritu me dijo, hay una mujer que tiene problemas en su vientre, que tiene un problema serio y Dios la va a sanar hoy. Si quiere pasar al frente y no quiso pasar porque Temor, le vergüenza. dio vergüencita, y usted sabe. Pero la mujer le dijo al Señor, pero aquí donde estoy lo puedes hacer. A los días vino donde el pastor dijo, ¿se acuerda que él dijo esto y esto? Sí, yo era esa mujer y acabo de ir por estudios y ya estoy Completamente sana. Wow. Es que ese es el Dios de los milagros. Al que cree, dijo Jesús, todo es posible. Así que mira, este día, hoy lo Miércoles este día, miércoles, es tu milagro. Llámanos 915-532-8518. Hay personas ahí esperando tu llamada, ministra. Si está ocupada la niña, insiste. El que persevera, alcanza. Y visítanos esta hermosa tarde. No, y fíjate, estamos hablando de milagros de sanidad, pero hay milagros económicos que va la gente y dice, ¿sabe qué, hermano? Yo quiero decirle que no tenía dinero, o sea, no tenía ni siquiera dinero para ofrendar, ni para la gasolina. Pero sabe que decidí ir a la iglesia y sabe que le pedí a Dios y no sabe usted cómo Dios me bendijo. O sea, llegó una persona, me trajo una ofrenda allá en la iglesia, me trajo una ofrenda acá en la casa, me bendijo tanto, que ahora quiero decirle que creo firmemente que el Dios al cual yo no creía mucho, o sea, creo que es el Dios que hace milagros. Pero también hay obstáculos también para recibir milagros y eso es bien importante. Déjame decirte una cosa. Vamos a hablar un poquito de la La ciencia. incredulidad. Déjate digo un poquito de la ciencia, ¿no?
La gente que anda con dolor de cabeza, de espalda, migraña, de cintura, de rodilla, bueno, va con el médico y luego le dice, bueno, es artritis. A otros les da asma, a otras personas les da úlceras y luego les viene también por ahí problemas cardíacos. Y de ahí pasa, Gastritis, sí, por ahí cáncer. pasa ya a la muerte. Son espíritus, son demonios que Satanás mismo envía sobre esas personas que no han aprendido a perdonar. Y Y ahorita- estoy hablando de la gente que es cristiana, no de los que no son Oye, y cristianos. ahorita hay un chorro de gente enferma de las rodillas. Uy, de Donde quiera me toco, cintura. hermana, ore por mí por las rodillas, no soporto las rodillas, me duelen mucho. O sea, casi sin poder caminar. Así es. O sea, Pues déjame decirte que hoy es el día de tu milagro. Ven con nosotros esta hermosa tarde. Mira, nos están preguntando que si cuáles son los horarios de nuestro servicio, Adrián. Bueno, pues el domingo tenemos a las 10, el viernes tenemos oración a las 7 y hoy a las 7 Adrián estará compartiendo. Yo sé quién es Adrián, lo conozco, pues es oveja mía. Dios lo usa en milagros, así, en cáncer. Me acuerdo que aquella mujer también que tú ni cuenta te dices, oraste en una ocasión, estábamos en servicio un jueves en Juárez y la hermanita tenía un cáncer, ya tenía todos los estudios, iba en quimioterapia y esa vez ella me dijo, las palabras que dijo, él dijo, alguien tiene cáncer aquí y dice el Señor que le va a sanar y tú oraste. A la semana vino esta hermana y me dice, oiga, pastor, le digo una cosa, yo era la mujer. Le digo, me molesta porque digo, Daniel dice, declaremos las milagros de señales que el Altísimo está haciendo con... Le digo, hermana, no me lo diga a mí, dígaselo a la congregación, hable con el hermano para que él se dé cuenta y esto traiga una motivación más fuerte y se dé cuenta que Dios lo está usando tremendamente. Así que mira, hoy yo sé que va a haber liberación, que va a haber sanidad. Si hay opresión en tu vida, hoy es tiempo de que tú seas libre pero en el nombre de los Cristo. impedimentos, o sea, hablamos que la falta de perdón, pero hay otro impedimento también, el murmurar. Cuando leemos ahí nosotros, muchas veces nosotros murmuramos, hablamos, criticamos a los siervos de Dios o a los hermanos. Y el murmurar trae, hermanos, una maldición tremenda. Si Dios, ahorita comentamos, si Moisés y Aarón tenían a su hermana, ¿verdad? Miriam, y esta mujer se atrevió a hablar de la mujer de Moisés, la mujer cusita, morenita. O sea, ¿a poco Dios habla nada más por Moisés? O sea, empezó a atacar al siervo de Dios. También Dios habla por nosotros. Y en ese momento le cayó una lepra tremenda, Así es. siendo la que entró con panderos después de que cruzaron el Mar Rojo, que el canto confuso. echó a la mar los Ajá. carros de Faraón, canto que Dios le dio, un canto profético, mas sin embargo la murmuración. Sabe que si usted ha murmurado de algún siervo, de alguna cristiana, de alguna persona, sabe que pídale perdón a Dios. O sea, porque muchas veces creemos que ahí ya se perdonó, pero ahí queda. Y es el impedimento mientras usted esté ahí sin pedir perdón a Dios por esa murmuración. Ahí va a estar usted como María, ¿verdad? Enferma de lepra, enferma de cáncer, enferma de cualquier enfermedad que Dios le haya o ha permitido a los demonios afligirla. Viene a mi mente, mientras hablábamos de las estaciones de milagros que Dios nos ha usado en gran manera, y no me dejarán mentir, pastores muy reconocidos de Ciudad Juárez, los pastores Varela, amigos y hermanos, su nuera tuvo un problema de esclerosis múltiple. La esclerosis múltiple es una enfermedad degenerativa paralizante que no tiene cura y que no hay un tratamiento que detenga el avance. Eso va paralizando de abajo a arriba hasta que ningún tendón ni músculo Sí, se como puede mover. gelatina. Terrible, es una cosa terrible. Es una enfermedad nueva, de nueva generación relativamente. Yo recuerdo que fui a predicar a la iglesia con ellos y comencé a ministrar en sanidad y milagros, no de manera personal, sino desde el altar, a orar mientras que el pueblo adoraba y alababa al Señor después de recibir la palabra. Y el Espíritu Santo me guiaba a estar declarando sanidad sobre ciertas cosas. Recuerdo que ese día había un niño con el pie plano. Y el pie plano, oramos por el niño a la vista de todos y el pie recibió una curva sin que yo lo tocase por la sola palabra de Dios y por la fe de la mamá del niño. Luego hablamos por teléfono a Nuevo México, me parece,
con un familiar de los mismos pastores Varela, porque también tenía el papá, creo, del niño, estaba acá en Nuevo México, y a la distancia, por teléfono, oramos por él, por el mismo pie plano, porque ella me dijo, la mamá me dijo, es que el papá lo tiene y también el niño. Dije, bueno, ustedes creen que Dios tiene poder de hacerlo, lo hicimos en la fe, le llamamos por teléfono y el tipo estaba vuelto loco porque Dios le formó arcos a la distancia a través de una llamada telefónica. Pero cuando estaba por terminar la administración, había una joven que me llamó mucho la atención porque era muy joven y era muy bonita, una muchacha que caminaba así, o sea, como mal, como cuando alguien que se está recuperando una embolia o cosas así, ¿no? Pero como pudo, ella llegó y se postró en el altar. Yo no la conocía, yo no sabía quién era. Y de pronto, pastor, en lo que yo me paro ahí, el Espíritu Santo audiblemente me dice, hoy se cancela la maldición de esclerosis múltiple. Yo no conocía ni el término, después lo investigué. Pero cuando yo lo dije, los pastores se voltearon a ver uno a otro y dijeron, gloria a Dios. Esa joven es su nuera, la esposa de su hijo. Y fue sanada por completo de esclerosis múltiple. Y cuando una persona recibe esa enfermedad, queda estéril. Queda estéril, no podrá tener hijos. Pues la chica ya tiene 2 o 3 pequeños. Yep. Gloria el a Dios. Dios de milagros. Pero fíjate, Déjame, porque el tiempo se nos ha ido. Tenemos aquí varias peticiones, algunas de cáncer. Y sabes que Dios me usa mucho cuando oro por personas con cáncer y Dios los ha sanado. Pues Amén. a Aquí todos. mismo en El Paso, un niño que tenía cáncer, oré por él y Dios lo sanó. Vamos a orar en este momento. Vamos a levantar estas peticiones y que Dios, ¿verdad?, traiga sanidad sobre estas personas que tienen cáncer, por Adelina, por Andrea. Padre, venimos delante de tu trono, delante de tu presencia, y venimos y quebrantamos todo espíritu, todo demonio de cáncer, lo atamos, lo echamos fuera en el nombre de Jesús, Señor. Yo declaro, Señor, que su sangre es nueva, que desaparece el cáncer de este cuerpo, que en el nombre poderoso de Cristo Jesús, en este momento, Padre, aplicamos la sangre derramada en la cruz del Calvario, que tu llaga, Señor, provocada para traer esa sanidad sobre estas personas, Padre. Levanto a las familias, Señor, que tienen conflicto, a las personas que no te conocen, a los que tienen dolor de rodillas, Señor, de espalda, Señor, problemas financieros, Padre Santo. Yo declaro que en este momento, Padre, se hace un rompimiento en los cielos, Padre, que en este momento, mi Dios, los ángeles bajan, Señor, como con Jacob, Señor, vienen y traen la palabra, la bendición, la respuesta, en el nombre de Jesucristo. Yo declaro sanidad en este momento, declaro liberación por las que están siendo oprimidos por el diablo, declaro liberación en el nombre de Jesucristo. Ahora mismo, Padre, fortaleza a aquellas personas que necesitan, Señor, nuevas fuerzas sobre su vida, nuevas fuerzas sobre su cuerpo, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. 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 Yo quiero hablar porque dice que el Espíritu Santo le dijo, ¿sabes qué? Hoy Dios se cancela la maldición. Y una de las maldiciones, por ejemplo, mucha gente dice, es que me hicieron brujería, me maldijeron. Pero yo aquí puse también maldiciones, porque muchas veces, por ejemplo, la Biblia menciona que el rey de Moab contrató a un cristiano, podríamos decir en aquel tiempo, a un profeta, Balaam. Un profeta ambicioso, avaricioso, que por dinero estuvo dispuesto a maldecir al pueblo de Dios. Y entonces dice que cuando iba a maldecirlo, Dios le decía, no puedes maldecir a mi pueblo porque yo lo he bendecido. ¿Sabes qué? Bendícelo. Y bendecía al pueblo. Y entonces el rey de Moab se enojó tanto que él tuvo que regresarse sin nada. ¿Sabe qué? Que ninguna maldición lanzada en contra de nosotros puede afectarnos cuando nosotros estamos en la presencia de Dios, alineados, cuando nosotros somos siervos de Dios, cuando nosotros lo obedecemos. 17. Amén. Dice entonces, que esa es la herencia. La herencia. Que Dios nos ha dejado. Hay gente que dice, es que me hicieron brujería. La brujería no puede surtir efecto en usted. Cancélela. Usted tiene el poder, la autoridad de parte de Dios
cancelar toda brujería, yo la cancelo Amén. en mi vida, en mis hijos, en mi familia, en el nombre de Jesús, toda maldición, yo la cancelo. Y en esta hora, yo cancelo toda maldición lanzada en contra tuya, en el nombre de Jesús. Amén. Y busca Y a recibe Dios, sanidad. recibe sanidad, liberación, Amén. en el nombre de Jesús. Adrián, danos la dirección donde vas a estar esta tarde a las 7. 1421 Litre Viño, esquina con Pelícano. Ahí hay un sign de aposento alto. Véngase 7 de la tarde, lléguese tempranito, vamos a alabar a Dios, vamos a gozarnos, pero sobre todo venga con esa expectativa de lo que Dios hará. Muchas de las veces la gente espera el sensacionalismo del evangelista y Dios no necesita al hombre, no necesita al evangelista, no necesita la emoción para hacerlo. Dios necesita a alguien que crea que Él tiene el poder de hacerlo. Solamente con eso es más que suficiente. Los horarios de nuestro servicio son los miércoles a las 7 de la tarde, de 7 a 8:30 aproximadamente. Tenemos una reunión de alabanza, adoración y predicación del evangelio, ministración a los enfermos. También el viernes tenemos una reunión de oración de las 7 a las 8, oración e intercesión por la familia, la economía, la ciudad, el gobierno, todo aquello. Y el domingo a las 9:30 nos reunimos para estar en oración e intercesión un momento y a las 10 de la mañana arrancamos con nuestro servicio de alabanza y adoración. Si no tienes una iglesia donde congregarte, es importante que vengas. Si tienes familia que necesita al Señor y vive por aquella área, bueno, déjale saber. 1421 Litre Viño, esquina con Pelícano. Ok, bueno, yo quiero decirte que este es el día de tu milagro. Amén. Solamente levántate, como aquellos 4 hombres que llevaron a aquel paralítico. O sea, no fue la fe del paralítico, sino de las personas que llevaron al paralítico. Al ver y la fe de tumbaron ellos. una parte del techo, buscaron la dirección donde está Jesús. Bueno, busca la dirección donde estamos, trae a esas personas. Claro. Este es el día. Yo he llevado gente enferma y he visto los milagros. Amén. ¿Por qué? Porque nosotros apoyamos con nuestra fe a aquella persona que está enferma. Y si tú tienes fe, vas a traer un enfermo, vas a traer al que tiene un problema, que tiene una necesidad. Este es el día de tu milagro. No te quedes en tu casa. Amén. Ay, es que tengo flojera. Espíritu de flojera, fuera. Ay, tengo desaliento. Espíritu de desaliento, fuera. En el nombre de Jesús. Es tiempo de que te levantes. Levántate porque la gloria ha llegado para resplandecer a través de tu vida. Y yo quiero hacer un paréntisito. ¿Cómo saber? Mucha gente se dice, ¿cómo saber si he perdonado, si todavía tengo esa sensación aquí de dolor? Y yo quiero decirte que cuando el perdón, o tú ya verdaderamente has perdonado, quiere decir que ya cuando vienen los recuerdos de todo lo que te hicieron, ya no sientes ese deseo de vengarte, ya no sientes ese coraje que te consume. Como dice el canto, queda la cicatriz, ¿verdad? Pero ya no duele. Ok, mira que llegó gente que tiene más cáncer, una persona que, señora David, reumatismo, quiere que oremos, ora. Sí, vamos a orar. Dice que ores tú, levanta Sí, esta por oración, supuesto. vamos a orar porque el tiempo se nos está yendo. Amén. Excelente. Hermanos, todavía tenemos un tiempo para la oración. Hemos orado ya por algunas peticiones. Por aquí vamos a orar por la señora Davis. Señora Davis, porque usted lo cree, en el nombre de Jesús declaramos que esa reumatitis, toda esa inflamación en sus músculos, en sus huesos, en sus tendones, recibe sanidad. Sí, en el nombre de En el Jesús, nombre de en el Jesús. nombre de Jesús. Todo espíritu de cáncer, toda maldición cancerígena, toda enfermedad de cáncer, en el nombre de Jesús, la declaramos ilegal por el poder de la palabra de Dios. Padre Santo, Lanzamos el poder del reino de Dios y su justicia sobre los enfermos para sanidad absoluta en el nombre de Jesús. Se seca toda fuente cancerígena en los cuerpos de las personas que nos están viendo y de las personas a las que llegue esta transmisión. En el nombre poderoso de Jesús declaramos un milagro de poder en cada uno y declaramos que esta noche muchos vendrán para dar testimonio de lo que Dios hizo. El Dios de los milagros es Jesucristo, al que adoramos es a Jesucristo. Nosotros solamente somos siervos suyos por amor de su nombre. Por la sanidad de nuestro hermano, Señor, Padre. Gracias en el nombre de
hermosa, Señor. En el nombre Guía de la mano del Jesús. cirujano Padre en esa Santo, en el retina, nombre de Señor. Jesús. Sí, Señor. Que entre en Sí, paz y Señor, en en el bendición. nombre Recupere la de vista, Haga Jesús. salir Señor. de ahí, Sí, Señor. En Padre el nombre de Sí, en el Jesús, nombre por el poderoso poder de Jesús. tu palabra, Señor. Y recibe tu Gracias, milagro en Espíritu este Santo. momento. Jesús. En el nombre de Jesucristo. Y para él sea la Amén. honra y para él sea la Amén. gloria Sí, para Señor. siempre. Siempre. Amén. Amén. Gloria a Amén. Dios. Gloria a Dios. Gloria al Fíjate Señor. qué hermoso, ¿no? Vemos que hay bastante llamadas, la gente está interesada en lo que estamos hablando. Y yo Amén. solamente te digo, créelo, porque hoy es el día de tu milagro, no es mañana. Amén. Hoy. Exactamente. Y yo espero verte a ti ahora en esta tarde, ahí en la iglesia, porque Dios va a hacer grandes cosas a través de nuestro hermano Adrián, que estará orando junto con nosotros, respaldándolo. Dios es un Dios de poder y de milagros, créelo, y va a suceder. Así es, Adrián, las últimas palabras, estamos unos segundos ya para terminar en nuestro Así es. programa. Veo aquí una instrucción de la hermana Juana que dice, Dios es el que hace, no diga yo. Usted tiene toda la razón, hermana. Dios es el que hace las cosas. La Biblia dice que los milagros, en el libro de los Hechos dice, eran hechos por las manos de los discípulos. Amén. Así es que en el nombre de Jesús los operamos. Y todo es para la honra y la gloria Amén. de Él. Amén. Solamente somos un instrumento en las manos del Señor. Así como Dios está usando tanto evangelistas y hombres por ahí. Bueno, Dios Amén. te bendiga. Te esperamos próximo miércoles. Estaremos concluyendo ya nosotros este mes. Bendiciones. Amén.